número 4, que es el modelamiento de circuito eléctrico. A mi persona Jason Minaya Pantoja. Mi nombre es Rodrigo Sánchez Romero. Mi nombre es Johnny Maldonado. Bueno, vamos a comenzar con la charla de seguridad. Bueno, en este laboratorio hemos tocado la charla de seguridad, que es trabajar juntos, o sea, trabajar en conjunto, ya que es una tradición, ayudan mutuamente y así podemos hacer las cosas más fáciles y hacerlo más rápido. Bueno, en este caso en este laboratorio hemos hecho hemos trabajado con módulos, con mangueras hidráulicas, con un motor hidráulico, cobrelímetro, una computadora, con corriente también. Y bueno, es importante comunicarnos, ya que así podemos prevenir los accidentes, los cuales suelen suceder cuando, por decir, un compañero está manipulando la manguera haciendo conexiones en el módulo y de repente no ha terminado y el otro compañero, por no estar atento o no haber una comunicación entre ellos, puede prender el módulo. Y bueno, como trabaja en altas presiones, la manguera, lo que está, cuando está en su mano, puede saltar y le puede llevar al rostro y hacerle cortes, o le podría llegar hasta el logo. Y quién sabe, pues es necesario también utilizar nuestros CPPs adecuadamente, ya que cuando nosotros trabajamos entramos en los módulos con lentes, guantes y botas y nuestro overol para así prevenir accidentes. Y pues esta charla hemos tocado que es o sea, tener una comunicación muy eficaz entre nosotros para poder así evitar accidentes. También hemos trabajado con PCs, en HMI, y ya pues son corrientes también, hay que tener una comunicación, ya que al momento de cargar el laptop, por decir, o conectar la fuente, a veces hay los cables sueltos y aunque un compañero está pasando distraído se puede caer. Entonces, por eso es mejor tratar de que el cable sea lo más corto posible o sentarse más cerca de la fuente para que así el cable no esté botado por el piso o esté ahí flotando y puede provocar accidentes. También. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jason Minaya y voy a explicar el desarrollo del laboratorio número 4, que es modelamiento de circuito eléctrico. Bueno, lo primero es empezar con la charla de seguridad, donde la rúbrica que nos entregó, luego la llenamos y identificamos los peligros, los riesgos y sus controles que están latentes en el desarrollo del laboratorio. Luego también llenamos este checklist, que es donde que podemos identificar todos los componentes y los materiales que vamos a utilizar para poder realizar el ensamblaje del circuito en los módulos. Luego pasamos a explicar los objetivos. El objetivo general es determinar el modelamiento matemático de un circuito eléctrico y verificar el comportamiento del voltaje del condensador para ver cómo se comporta de acuerdo a la ecuación obtenida de los cálculos teóricos. Luego, como objetivo específico, planteamos el diagrama de conexiones eléctricas del circuito y luego también estudiamos la ecuación del comportamiento del voltaje del condensador y el tiempo cómo se obtiene. Utilizamos el osciloscopio para registrar el voltaje de entrada del circuito y el condensador para posteriormente los datos llevárselos al MATLAB y luego poder realizar unas gráficas y evaluar el comportamiento. También comparamos los gráficos tomados en el osciloscopio y comparamos con el gráfico realizado de forma teórica. Bueno, acá se muestra la función modelada. En realidad el modelamiento es un proceso que puede tornarse muchas veces complicado, pero dependiendo de las condiciones en las que esté sometido un determinado proceso. Pero si nosotros asumimos el comportamiento del proceso y tratamos de simplificarlo en términos que muchas veces se desvían de cierta forma que a veces pueden ser imperceptibles para el estudio del proceso, pero teniendo en cuenta los rangos de operación mayores, muchas veces se hace notoria esta diferencia, ¿no? Ante todo este problema, entonces se desarrolló programas como en este caso el MATLAB, que nos permite poder afrontar esto de mejor manera. La velocidad también del procesamiento digital, el MATLAB lo hace mucho más rápido y mucho más fácil para poder evaluar un proceso y ver el comportamiento de cada una de las variables que influyen en el proceso. Y bueno, el circuito que se muestra a continuación es un circuito especial donde que los voltajes aparecen en sus componentes y al momento de ser sometidas a un cambio, el voltaje de entrada que se muestra acá
el voltaje de entrada inicial va incrementando o disminuyendo hasta llegar a un valor máximo según el componente, en este caso el condensador. El valor máximo del voltaje de entrada va a ser determinado en este caso por el condensador. La resistencia que se muestra acá, gracias a la resistividad interna que tiene, disminuye el voltaje de entrada. Una característica también que se estudia en el voltaje de entrada es el cambio de valor de 0 a un valor máximo, de forma que simule una entrada de tipo escalón, como se muestra en esta gráfica. Una gráfica tipo escalón donde se muestra la amplitud y el tiempo, y en este caso se muestra el escalón unitario, ¿no? Que es solamente esta línea recta de acá. Bueno, también tenemos acá una gráfica del voltaje de carga en el condensador. Acá se muestra una tendencia de voltaje semejante a la que se mostrará más a continuación. Bueno, debido a que esta gráfica nos muestra que el voltaje de carga se comporta como un almacén de carga eléctrica, ¿no? Y hasta llegar a su máximo valor de carga debe pasar un tiempo definido. Ese tiempo depende de la resistencia y el condensador, y ese tiempo se le conoce como la constante de retardo. Bueno, de acuerdo al modelamiento matemático que se muestra a continuación, acá como podemos ver el voltaje de entrada es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia sumada más 1 más la inversa de 1 y dividido entre la constante del condensador. Acá podemos ver que de esta ecuación podemos obtener el voltaje del condensador simplemente despejando y en función a la intensidad y a la constante del condensador. Bueno, luego de reemplazar estas ecuaciones obtenemos esta tercera ecuación, que también nos da como resultado el voltaje del condensador. Simplificando esta ecuación podemos llegar a determinar el voltaje del condensador en función del voltaje de entrada. Luego, realizando los cálculos y despejando, podemos ver que obtenemos acá la función de transferencia, que está en base del voltaje del condensador, que es nuestra variable de salida, y el voltaje de entrada, que es nuestra variable de entrada. Bueno, para validar estas ecuaciones debemos ver el comportamiento del voltaje en el condensador en función del tiempo, pero cuando se aplique una entrada de algún tipo, esta pues va a depender de ello. Para esto tenemos que evaluar el voltaje de entrada que sea de tipo escalón. Para ello utilizaremos también el interruptor de encendido del módulo TESH, y en este caso ese circuito ya lo vamos a ensamblar y se explicará posteriormente. Por lo tanto, entonces tenemos el voltaje del condensador acá, como se puede ver en esta ecuación. Esta variable se comportará como las características mostradas en las gráficas anteriores. Como respuesta del circuito también tenemos que a una entrada de tipo escalón que se muestra en la ecuación anterior también deberá ser llevada al dominio del tiempo utilizando las tablas de las transformaciones de Laplace de la forma que se muestra acá, para poder obtener la función de transferencia. Bueno, en esta oportunidad explicaré sobre la recopilación de datos. Este dato lo hemos obtenido del instrumento de osciloscopio, donde hemos obtenido el tiempo, el voltaje de entrada y el voltaje condensador. Y estos datos fueron guardados en un USB para así poder analizarlos en el software MATLAB. Y este datos se podrá importar hacia la software MATLAB para poder analizar y graficarlo y observar cuál es el comportamiento. Y bueno, a continuación explicaré sobre el análisis de datos. Y en el análisis de datos lo que observamos fue que insertamos un código para poder graficar una gráfica ideal a lo que el laboratorio hicimos, donde por ejemplo fuimos al Clear All
y el C significa, y donde el condensador es de 2.2 en microfaradios y la resistencia es 1 kiloohmios y el tiempo es de 0 a 0,1 y a 10 en segundos. El voltaje del condensador sería 5 por 1 menos exponencial al T por resistencia. Esta fórmula se pudo expresar para poder graficarla. Y el plot significa para poder graficar la gráfica tiempo versus voltaje del condensador. Y luego lo siguiente viene el título de la gráfica. El X sería el tiempo en segundos y el Y sería el voltaje del condensador. Y esto a continuación se graficará y luego se observará en el comportamiento de la gráfica. Y en esta oportunidad, y luego, como podemos observar, hay una gráfica, y la gráfica que se observa es la gráfica ideal que se realizó con la fórmula, pero la otra gráfica del morado es la toma de datos del osciloscopio, la parte del condensador, y el de amarillo es la parte de la tensión de la entrada de corriente. Podemos observar que en la entrada de corriente es instantánea, esto debido a que la corriente en la entrada de corriente es instantánea y no presenta una resistencia, por eso es que la gráfica se incrementa instantáneamente, mientras que la gráfica morada es del condensador. El condensador, ¿por qué muestra esta gráfica? Porque antes del condensador se presenta una resistencia y la resistencia hace que poco a poco se acumule la energía hacia el condensador, y por eso es que cuando pasa un cierto tiempo recién llega hacia el límite máximo donde debe pasar la corriente. Por eso es que y podemos observar que la gráfica ideal y la gráfica obtenida por el osciloscopio son iguales y nuestros datos tomados son correctos. Buen día, profesor. Ahora, continuando con el video, voy a hablar acerca de los componentes que se han usado en el laboratorio. Como podemos ver en esta imagen, podemos ver un osciloscopio en el cual ya tiene una lectura de los dos canales. En este caso, del canal 1 y del canal 2, en el cual uno es del interruptor y el otro es del condensador. Como pueden ver acá, este gráfico de color azul es el retardo en el cual tarda el condensador llegar de 0 a 5 voltios. Ahora, en el siguiente video vamos a ver las conexiones eléctricas y también podemos ver la lectura del osciloscopio. Como podemos ver, esta es la lectura del condensador cuando está cargando a 5 voltios, y cuando desenchufamos o ponemos en off el interruptor, el tiempo de retorno en el cual también para llegar a los 0 voltios. Bueno, acá podemos ver que con la ayuda del interruptor acá hacemos esa función, esa gráfica ahí en el osciloscopio. Como podemos ver acá, está hecha una conexión de 5 voltios hacia una resistencia de 1000 ohmios, y continuado con el condensador de 2200 microfaradios, el cual se realiza en las lecturas del condensador y de la resistencia. En este caso también podría llamarse también interruptor. Como ver las conexiones. Continuando con la explicación del video, ahora vamos a hablar sobre las observaciones que se vieron en el laboratorio. Bueno, una de las observaciones que se pudo ver o pudo percatar es que, en el caso en el grupo, que es el grupo 4, se le dio un osciloscopio con un canal defectuoso, o sea que no podía recibir en ese caso los datos del canal 2. El canal 1 sí lo recibió normal, pero el canal 2 no recibió ninguna toma de datos. Otra observación que también se pudo dar es que al momento de agarrar los UCBs para poder guardar el archivo de la lacto con la ecuación que se ha hecho en el MATLAB y pasar al osciloscopio, este presentaba error o a veces no lo leía. Ahora vamos a pasar a las recomendaciones. Como recomendaciones para este laboratorio, tenemos que cada alumno para este laboratorio tiene que llevar su propio USB para poder
¿sí? Para estar seguros de que su USB va a poder ser reconocido por el osciloscopio y también reconocido por el láser para cargar los datos y los datos que piensa sacar de ahí. Otra recomendación sería antes de probar el circuito, verificar la continuidad de este para ver si es que los componentes que están utilizando, sea resistencia o sea el condensador, están funcionando bien y acorde para que así nos pueda dar una lectura exacta. En el caso de los cables, la continuidad en la resistencia es la que debía ser acorde, ya que en el caso de la resistencia de 1000 ohmios no llegaba a los 1000 ohmios, no llegaba a 980 ohmios, por ahí. Conclusiones. Como primera conclusión tenemos que se pudo lograr hacer la ecuación matemática con la ayuda de la transformada de Laplace. Se pudo hacer paso a paso y se pudo ser entendible por todos los alumnos que han estado presentes en la clase. También podemos concluir con la ayuda del programa MATLAB se puede hacer una gráfica con la cual pudimos comparar con la gráfica obtenida del componente del osciloscopio, sacando los datos del componente electrónico, en este caso de la resistencia, con el condensador que se hizo en el ATECH para sacar los datos. Bueno, sí, gracias.